Muchas enfermedades que existían en el siglo XIX están erradicadas. Si no es gracias a las vacunas, ¿gracias a qué es? No, esa afirmación que se hace y que todo el mundo tiene bastante asimilada de que hemos superado enfermedades como la polio, como la viruela, etcétera, etcétera, simple y llanamente es mentira. Así, mentira. Y yo, como médico, durante 40 años, he atendido a, por ejemplo, a niños con sarampión que habían sido vacunados de sarampión, a niños con varicela que habían sido vacunados de varicela. Pero, claro, el tema es que esos casos, como se supone que han sido vacunados, ya no se presentan como sarampiones o como varicelas, sino como dermatitis inespecíficas. ¿Y por qué ahora la gente en los últimos 100 años vive mucho más tiempo y la esperanza de vida se ha alargado si no es gracias a la medicina industrial? Estas personas que ahora tienen 80 años, 90 años, 70 años, no se vacunaron ni tomaron antibióticos durante los primeros años de su vida, porque es que ya tenían 20 años, 30 años, y por tanto no les aplicaron las vacunaciones masivas que aplicaron a aquellos que tienen menos de 60 años, que nacieron en los años 60. ¿Qué es lo que pasa con todas las personas mayores y longevas de la actualidad? Eso por una parte. Por otra parte, también se afirma de una forma muy gratuita y muy fraudulenta el hecho de que en la antigüedad la gente vivía de media 40 años. Para empezar, te puedo decir, yo que soy aficionado a la filosofía, que por ejemplo Platón, el famoso Platón, murió a los 91 años. 91 años. 400 años antes de Jesucristo. Su maestro Sócrates le obligaron a suicidarse a los 72 años y gozaba de una salud perfecta. ¿Qué te diré yo? El Papa Luna, por ejemplo, famoso Papa Luna, murió a los 94 años. ¿Qué componentes tienen las vacunas? ¿Cómo se realizan y qué es lo que nos inyectan con las diferentes vacunas? Bueno, pues los componentes tóxicos de las vacunas son variados. Entre ellos están los metales pesados, el aluminio, el mercurio, el cromo, el cadmio, pero además llevan otros componentes tóxicos como la albúmina de huevo, el formaldehído, componentes proteicos sintéticos variadísimos, podríamos decir varios, pero de nombres químicos de estos incluso difíciles de pronunciar, pero todos ellos con una carga tóxica indudable. ¿Usted no cree en la teoría infectocontagiosa de los virus y las bacterias? ¿Qué es lo que causa las enfermedades? La enfermedad aparece cuando aparece un desequilibrio orgánico, sea un desequilibrio interno o un desequilibrio motivado por agentes externos, como puede ser un exceso de frío, un exceso de calor, un exceso de sequedad, un exceso de humedad. Eso provoca las enfermedades. Y la curación viene cuando ese enfermo, ayudado por el médico o de una manera autónoma, recupera ese equilibrio orgánico. Y esa es la explicación de cualquier tipo de enfermedad. La enfermedad aparece cuando hay un desequilibrio de los líquidos, de los electrolitos, de las hormonas, del frío, el calor, la humedad o la sequedad de nuestro cuerpo. Bueno, para empezar tengo que decirte así de por delante de que el virus del SIDA ni ha existido, ni existe, ni existirá. O sea que tiene que haber sido otra causa la que lo motivó. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es lo que significa SIDA, ¿no? Y otra vez es lo mismo, la intoxicación. Todos esos miles de jóvenes que en los años 80, que es cuando vino, precisamente eran esos niños
que fueron vacunados de todo, recibieron medicación antibiótica desde los primeros años de vida, recibieron antibióticos prácticamente todos los años de su vida y además, y como sumación a toda esa toxicidad de industrial médica, pues como todo el mundo sabe, muchos de ellos eran grandes aficionados a las drogas. Por tanto, la respuesta simple y llana a cuál fue la causa del SIDA es que el SIDA nunca ha sido una enfermedad infecciosa, ha sido una enfermedad tóxica. Yo me enfrenté al SIDA, pues ahí fue, digamos, el principio de mi disidencia, digamos, radical, ¿no? El tema es que en ese tiempo, a quien le decían que era seropositivo, le sentenciaban, porque a partir de que eras seropositivo, ya no tenías un resfriado normal. Si tenías resfriado, te decían que ya está, ya vas a morir y enseguida empezaban a darles antibióticos, antipiréticos, por un tubo, y les precipitaban a la muerte. Tomaban el ZT y en 3 meses se me morían. ¿Se ha juzgado a las grandes farmacéuticas por el tema de la ZT? No, por supuesto. ¿Ha habido denuncias? No sé si las ha habido, no lo sé, seguramente sí, pero no lo sé. Pero bueno, fíjate si la talidomida, una cosa tan clara como que han nacido gente deforme, no han pagado, no han indemnizado. El tema es que el tema de las multinacionales tienen un poder económico y por tanto político y mediático absolutamente invencible. Hace 5 años atrás, el tema del papiloma humano, salió la vacuna Gardasil o algo así, y murieron un montón de mujeres, sí. Y esos crímenes han quedado impunes. Impunes, quedan impunes. Bueno, pues cuéntanos el caso de la difteria, que es muy interesante. Bueno, el caso de la difteria de Olot, pues es un caso, vamos, lleno por una parte de mentiras y de acusaciones. Sabéis que acusaron a los padres por no haber vacunado al niño. Era el primer caso de difteria que se había producido en España en 30 años, que es otra mentira, porque la gente tiene que saber que la difteria no es una enfermedad exótica. La difteria son las anginas, la amigdalitis, eso que casi todo el mundo ha pasado, es la misma enfermedad. Bueno, pues a este niño le diagnosticaron de difteria y le llevaron al hospital Vall d'Hebron y lo internaron en cuidados intensivos. Por una amigdalitis. Por una amigdalitis. Y entonces intentaron seguir un protocolo de los años 40. Intentaron buscar sueros antidiftéricos que ya no existen en Europa, puesto que se habían retirado del mercado porque eran altamente tóxicos. Y finalmente encontraron un suero antidiftérico en Rusia. Lo trajeron, lo pusieron, se lo administraron al niño. ¿De dónde sacaron el suero antidiftérico? De Rusia, si de Rusia. La enfermedad ya estaba erradicada 40 años atrás, ¿cuánto tiempo llevaba ese suero allí? Pues 20 años. Los trajeron, se los pusieron al niño y el niño murió unos días después de la administración de los sueros. Háblanos de Pasteur, de cómo llegas tú hasta Pasteur, de cómo empieza todo esto, de los virus, si puedes enlazar de ahí con la microbiota. Pues el padre de la teoría de la infección fue un muy famoso doctor Pasteur, Louis Pasteur. En realidad no es un médico, ni fue un médico, fue un industrial que, eso sí, era doctor en química. Contemporáneamente a Pasteur, durante toda la primera mitad del siglo XX, hubieron grandes médicos, como por ejemplo el doctor Claude Bernard, el doctor Rudolf Virchow, el doctor Linus Pauling, el doctor Antoine Béchamp, todos ellos premios Nobel, que se opusieron a la teoría de la infección.
el causante de esta inversión de opinión que ocurrió de la primera parte del siglo XX a la segunda parte del siglo XX, esto lo ha procurado la industria médico-farmacéutica, con su poder económico, con su poder mediático y con su poder académico. Ella ha sido la que ha motivado que en la actualidad la mayoría de los médicos sean favorables a la teoría de la infección y a las vacunas, y que sin embargo desconozcan la realidad que se descubrió en la década de los 50, que habla de que esas bacterias que han sido acusadas durante décadas de producirnos enfermedades, en realidad son socios nuestros. Son bacterias que viven con nosotros en estado de simbiosis y a las que necesitamos. Fijaos, enfermedades raras. La propia medicina